¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bueno, siguiendo con la segunda clase de programación en Java, vamos a ver ahora el tipo de datos o tipo de variables. Em, Miren, yo aquí tengo una tablita que por ahí estuve googleando y aquí tenemos los tipos de datos y sus tamaños que pueden contener, ¿no? En este caso, los valores que pueden contener un valor mínimo, un valor máximo, ¿sí? En Java se definen o se separan, por así decirlo, en dos tipos de variables. En este caso tenemos los tipos de datos primitivos, que son los tipos básicos, ¿sí? Como cuáles, pues como el tipo el byte, el short o el entero, ¿sí? O los de coma flotante, ¿sí? Y aparte de esos tenemos el tipo objeto. Los de tipo objeto, bueno, pues son los que los programadores definen a través de las clases, o algunos que ya trae digamos, el Java, ¿no? Por defecto, como las cadenas o los string. Miren, me voy a apoyar de esta clase de la semana pasada, del Hola Mundo, para mostrarles unos ejemplos de los tipos de datos, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué es importante definir un tipo de dato aquí en Java? Bueno, es importante por lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes generan un programa o crean un programa, eh, se debe de especificar o deben de decirle, en este caso, a su programita cómo debe de tratar ciertos tipos de datos. Es decir, si yo voy a manejar variables o tengo datos de tipo, no sé, voy a manejar, por ejemplo, edades de una persona, ¿sí? No le voy a decir que esas edades son texto, por ejemplo, ¿sí? O no le voy a decir que esas edades son de falso o verdadero. Tengo que decirle, bueno, voy a manejar datos en este caso, de la edad de una persona y quiero que me las manejes o que me las trates como si fueran enteros, por ejemplo, ¿sí? En este caso, si no quisiéramos que llevara decimales, por ejemplo. Bueno, los tipos primitivos en Java son los tipos básicos de los que podemos usar, como ya lo comentábamos. Eh, Les daba el ejemplo de la edad de una persona, ¿sí? Em, ¿Cómo vamos a nosotros a determinar, o ustedes, cómo determinamos qué tipo asignarle? Bueno, pues con la práctica ya ustedes van a poder identificar, ¿no? Es decir, dirán, bueno, pues todos los tratamos como enteros, ¿ok? Está bien entre comillas, ¿no? Para los que son de tipo entero, por ejemplo, edades, por ejemplo, no sé, longitudes de peso, distancia, no sé, cosas así. En Java se definen lo que son tipos enteros en byte, en short, en entero y en de longitud, pues largo, ¿no? Long. Eh, a todos los que les asignemos este tipo de dato o de variable van a ser simplemente enteros. ¿En qué se diferencia uno y otro? Bueno, pues simplemente en la longitud o en la cantidad, ¿sí? Del valor mínimo y el máximo que puede contener este, el tipo de variable, en este caso en cuanto a valor. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo digo, bueno, por ejemplo, para la edad de una persona, yo voy a usar el tipo de acuerdo aquí a su longitud o a su valor mínimo y máximo que puede almacenar. Yo voy a decir, bueno, yo elijo el byte, ¿sí? Vemos que el tipo de variable byte o el tipo de dato byte nada más almacena desde -128 hasta 127. ¿Qué quiere decir esto? Para una edad de una persona, pues creo que es más que suficiente, ¿no? No creo que haya o que hubiera personas
que vivan más de 127 años. Que puede ser, quizás, no sé, sería algo extraordinario por ahí, pero yo creo que la mayoría, yo creo que la edad en promedio, pues si acaso llegamos a los 100. Entonces, una variable de tipo byte sería más que suficiente para un tipo de dato edad, ¿no? Vamos a ver cómo declararlos. Miren, para declarar una variable de tipo byte se hace lo siguiente. Escribimos el tipo, en este caso el tipo es byte, y le, le damos un nombre o un identificador, en este caso va a ser, por ejemplo, edad. ¿Sí? Ahí está, ahí está. Aún no le hemos asignado un valor. Aquí, como ustedes aprecian, me dice que la variable edad debe de ser inicializada. Bueno, nada más la declaré, pero me pide a fuerza que la inicialice. La voy a inicializar con un valor de 15, por ejemplo 15 años. Si yo le pongo, la voy a imprimir, ok, y aquí me dice que el valor de la variable es 15, ¿sí? En este caso la estoy declarando como int. Eh, para el tipo byte, que era el que estábamos viendo hace rato, byte edad es igual a 15. Ustedes se fijan, no hay mucha diferencia. A ustedes todos les va a mostrar el 15, ¿sí? ¿En qué momento va a ser cuando ustedes necesiten usar una u otra variable? Por ejemplo, de tipo byte para la edad, pues está bien. Dice que el valor mínimo es este y el valor máximo es de 127. Si yo pongo 127, pues vamos a imprimirlo, lo corro y es correcto, me dice que el valor de la variable es 127. Ahora fíjense ustedes, dice que el valor máximo es 127. Si yo le pongo que yo tengo 128 años, por ejemplo, lo corro y me dice que tiene un error. Ok, vamos a ver qué dice. Dice no puede convertir de entero a byte. Bueno, prácticamente dice que si yo quiero hacer esto, que tengo que convertirlo a, pues no sé, a entero, ¿verdad? Me está diciendo que no puedo asignar un valor de 128. ¿Por qué? Porque el de tipo byte ya sobrepasó su límite, ¿sí? De almacenamiento. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que usar un tipo short, por ejemplo. Vamos a ver, un corto. Ahí está. Y vamos a ver si ahora sí lo quiere. Ahí está. Si se fijan, llegamos al límite del tipo de variable byte y ahora elegí uno de tipo short. Dice que este almacena hasta 32.767. Hasta ese valor puedo almacenar yo. Entonces, para la edad, bueno, pues como les decía, no dudo mucho que lleguemos a los 128 años en cuanto a la edad. Entonces, yo creo que un byte para ese tipo de dato está bien. Si necesitamos uno de mayor longitud, bueno, pues nos brincamos al siguiente. ¿Sí? Normalmente usamos el de tipo int, que es con un valor máximo bueno, esta cantidad. Entonces, ¿cuándo vamos a usar long? Pues no sé, a lo mejor quizás para cantidades muy grandes, como aquí está su valor máximo, para el de tipo long. A lo mejor si manejan mm, datos bancarios, por ejemplo, y requieren manejar, no sé, a lo mejor dinero, ¿verdad? En este caso, bueno, pues a lo mejor ahí necesitan cifras muy grandes en un banco, por ejemplo. Usarían una de tipo long, ¿sí? ¿Cuáles más otras tenemos? Bueno, de los de tipo primitivo tenemos las float y las dobles o double. Estas son para decimales, ¿sí? Por ejemplo, el float me dice que, me parece que es hasta 8 decimales la float y la doble, pues lo doble de los 8 decimales, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿en qué caso nos puede servir? Bueno, pues a lo mejor para manejar no sé, quizás dinero, ¿no? Por ejemplo, o la misma edad, a lo mejor la misma edad, pero a lo mejor queremos no sé, manejar decimales, ¿no? A lo mejor 10.5, o sea, 10 años con la mitad de otro, ¿no? O sea, 10 años con 6 meses, algo así.
En este caso, por ejemplo, vamos a manejar dinero, no sé, una de tipo doble, ¿sí? Aquí voy a cambiarlo y le voy a poner monto o dinero. Y aquí le voy a poner cuántos en pesos, no sé, dinero, no, dinero no, monto y dinero. Vamos a poner 10 pesos con 50 centavos, por ejemplo. Aquí voy a poner monto o dinero. Los nombres de las variables ahí, pues ahí están medio chispas. Vamos a correrlo, ok. Y miren ahora, la variable 10.5, o sea, 10.5 pesos, el monto, ¿sí? Estoy usando una tipo doble, perdón. Eh, bueno, en Java siempre que codifiquen debe de llevar un punto y coma al final de la línea, ¿eh? ¿Cuál otra tenemos? Bueno, la doble, la float que es hasta 8 decimales, y la doble que es hasta lo doble, vamos, quizás es 15 o 16 decimales, no recuerdo bien. También tenemos las variables de tipo carácter. Vamos a ver cuál es esa. Las de tipo carácter. Por ejemplo, char, este, mi inicial, letra inicial, letra inicial. ¿Sí? Las de tipo char las ponemos entre apóstrofos y le voy a poner Yolmix. Bueno, la I mayúscula, ¿no? Letra inicial. Vamos a ver qué imprime. Aquí está. ¿Sí? Las de tipo char me sirve para almacenar valores de un solo carácter, ¿sí? A lo mejor letras, números, pero ojo, si ponen números no se los va a tratar como enteros, ¿eh? Se los va a tratar como un carácter, o sea, como una letra, por así decirlo, ¿sí? Tenemos los booleanos también. Los booleanos, ¿cuáles son? Bueno, pues nada más almacenan falso o verdadero. Por ejemplo, ¿en qué nos puede servir un tipo booleano? Pues quizás cuando le preguntan al usuario si desea salir de la aplicación. Vamos a declarar una variable de tipo booleano que sea salir, ¿sí? Nada más acepta dos valores, verdadero o falso. Nada más acepta esos dos. Entonces yo aquí declaré mi variable y le puse el valor de verdadero. Vamos a imprimirlo para ver qué valor nos da ahí. Mire, aquí está. Dice que es el valor verdadero. Bueno, pues espero que les quede claro, y pues de mi parte es todo, ¿no? Este, estén atentos a la próxima clase, y hasta la próxima.